si se cumple con lo previsto, en 6 minutos aproximadamente la Fiscalía estaría dando los detalles de la determinación que por de pronto tomó con respecto al caso del joven Pereira, Richard Asimismo, Pereira. las determinaciones que adoptarán luego de ver el video y haber analizado de forma detenida todo lo que reveló estas imágenes. Sergio Valdés está ya en la Fiscalía atento al inicio de esta conferencia, Sergio. Así es, muchas gracias. Y acaba de mencionar el jefe de prensa de la Fiscalía General del Estado de que en 5 minutos ya va a estar aquí en el Salón Helio Vera de la Fiscalía General, la fiscal Pamela Pérez, quien lleva este polémico caso, con muchas dudas, por supuesto, y estaría la fiscal explicando detalles del peritaje realizado. Hablamos del video de circuito de seguridad en las inmediaciones de donde se produjo este lamentable hecho el sábado, donde sufrió un balazo el joven Richard Pereira. Según informaciones, la fiscal ya habría terminado el peritaje junto a los especialistas. Esta mañana no pudo hablar porque estaba en un juicio en el Palacio de Justicia, fue buscada por los medios de prensa, pero confirmó que esta conferencia de prensa. Y vamos a escuchar brevemente lo que menciona Gustavo Fretes. Bueno, se está retirando en este momento. Reiteramos, Sergio, en menos de 5 minutos comienza la conferencia. Sí. Bueno, mientras hablabas, nosotros estamos compartiendo con los televidentes las imágenes del circuito cerrado. Básicamente lo que primero va a hacer el Ministerio Público es la descripción oficial de lo que sucedió aquel sábado en horas de la madrugada. Y lo que obviamente va a constar en la carpeta fiscal porque se trata de un trabajo pericial. Posteriormente, me imagino, dará a conocer su determinación en esta etapa preparatoria, lo cual significa que ella estaría dando a conocer los tipos penales escogidos para imputar a estos efectivos policiales. Sí, se maneja la posibilidad de que podría generarse, si es que se confirma según las imágenes, abuso en cuanto a al procedimiento, ¿verdad? Una de las imputaciones podría también irse por ese sector. Por lo pronto, el abogado de la familia Pereira, Miguel Martínez, él confirmó que es inminente la presentación de una querella adhesiva contra el jefe de la comisaría cuarta, Jorge Zárate, y el suboficial Johnny Orihuela, quien fue el que efectuó el disparo contra la humanidad de Richard. Eso es lo que ya está confirmado, y también anunció que también habrá una acción contra el Estado paraguayo. Claro, ya sería para indemnizarlo Así mismo al joven Richard Pereira, porque él ya no saldrá de este cuadro de paraplegia que le fue diagnosticado luego de haber recibido este disparo a la altura de la nuca. Sergio, ¿está todo allí listo? ¿Está todo preparado? ¿Solamente se aguarda la presencia del agente fiscal? Ahora mismo está llegando la fiscal, ya me corro para poder estar pendientes con la fiscal Pamela Pérez, quien estaría distribuyendo el video de lo analizado, según comentaron también aquí desde el Departamento de Prensa del Ministerio Público. Hablamos del video que todos los medios están divulgando y también seguramente el resultado de la pericia. Está ingresando la fiscal Pamela Pérez ya para la conferencia de prensa. En segundos nada más inicia todo esto, que por supuesto genera tanta expectativa con relación a lo que sucedió con los efectivos de la comisaría cuarta metropolitana el sábado, con este joven herido en la nuca. Escuchemos. Vamos, corremos. Bueno, están haciendo la prueba de audio, ya en segundos inicia la conferencia de prensa. Reiteramos resultados del peritaje y posiblemente ya se dé la figura de las imputaciones a los efectivos policiales, si es que la fiscalía así lo amerita. Comienza la conferencia. Bueno, están haciendo los ajustes técnicos para poder dar inicio. Comienza. El día de la fecha. Bueno, se hace esperar porque están tratando de solucionar el problema técnico. Sí. No hay inconvenientes. Lo estamos viendo. Sepan disculpar. Ahí al parecer que sí. Bueno, se están moviendo los técnicos del Ministerio Público aquí en el salón de conferencias. Resultados de la pericia del caso del joven baleado el sábado en un procedimiento policial que deja muchas dudas, por supuesto, teniendo en cuenta que el joven está en un estado bastante delicado con el disparo en la nuca, su padre, por supuesto, muy triste, y por supuesto esta situación que podría generar otro caso de supuesto gatillo fácil. La fiscal Pamela Pérez
se apresta a hablar en segundos nada más. Si no hay problema, no hay problema, pruebas Sergio, técnicas. podemos Sí. sencillamente captar la señal. Comienza Roberto, Ahí comienza. Quiero informar que hoy he tomado la determinación de formular imputación en la presente investigación, la cual está a mi cargo, y se ha presentado imputación en contra de Johnny Osvaldo Orihuela Chávez por los hechos punibles de tentativa de homicidio y lesión grave en carácter de autor, y por los hechos punibles de persecución de inocentes, simulación de hecho punible en carácter de coautor. También se ha formulado imputación en contra del señor Jorge Ignacio Zárate Barreto por los hechos punibles de persecución de inocente, simulación de hecho punible en carácter de coautor, y por los hechos punibles de denuncia falsa, inducción a un subordinado a un hecho punible y frustración de la persecución y ejecución penal en carácter de autor. La imputación ha sido presentada en el transcurso de esta mañana y ya se ha solicitado la prisión preventiva de ambas personas. ¿Estas personas ya están privadas de su libertad o no? Eso se va a hacer efectivo cuando el juzgado interviniente, en este caso, llame ya para la imposición de sus medidas cautelares. De las testificales que ya tomó doctora, ¿se pudo corroborar o no de que le plantaron el arma de fuego presuntamente al joven Richard Pereira? De las testificales, lo que se pudo corroborar de que él no estaba armado en el momento de la aprehensión. Esta situación luego fue corroborada también con el informe técnico elaborado por la gente del Departamento de Laboratorio Forense del Ministerio Público, quienes analizaron los videos del circuito cerrado que captó absolutamente el momento exacto de la aprehensión de Richard. Si le toca hacer hablar ese material, ¿qué pudo usted también como fiscal del caso observar en dicho video? En dicho video se observa, no se observa que Richard haya estado armado. Doctora, los otros elementos, como el informe médico, ¿qué resultados arrojaron con relación al tema del trayecto de la bala? Sí, con relación al informe médico, yo tuve acceso ese mismo día. He conversado con el médico que fue el que le atendió a Richard, he conversado con Richard también. Él me había mostrado la placa en donde se visualiza el trayecto de la bala. Nosotros hemos solicitado formalmente la remisión de dicho informe y estamos esperando que la gente encargada remita a la unidad fiscal, ¿verdad? Según las pericias técnicas balísticas, ¿se corroboraron, se encontraron restos de explosión de arma de fuego en la mano de Richard Pereira o no? Las pericias balísticas están todavía pendientes de proceso, de procesamiento. Todas las armas fueron incautadas en ese momento. Yo me he constituido a la comisaría esa mañana y he ordenado que el arma tanto del oficial Orihuela como la supuesta arma encontrada en poder de Richard sean puestas a disposición del Ministerio Público a los efectos de que las respectivas pericias se realicen en el laboratorio forense de la Fiscalía. Dichas pruebas yo ya he solicitado, ya he remitido los puntos, están aún pendientes y que a lo largo de la investigación se va a ir esclareciendo todas esas cuestiones que aún todavía no tenemos. Doctora, ¿podría explicar otra vez el porqué de cada imputación, doctora, por favor? Sí, la imputación en realidad es importante tener en cuenta acá, hace referencia a dos momentos. El primer momento es el momento de la aprehensión de Richard, que es en donde se produce el disparo y le aciertan a él en la parte del cuello, en la nuca, y produciéndole a él una herida ya hoy irreversible. Esa es una parte, establecer la responsabilidad ya va a ser nuestra tarea y existen sospechas con relación a la conducta acá de Johnny Osvaldo Orihuela, que es quien fue la persona que aparentemente disparó. Por otro lado, está el segundo momento, que es ya lo que sucede posterior al hecho, que sería el tratar de alguna manera de
tapar todo lo que sucedió en la realidad. Teniendo en cuenta que el informe oficial manifestaba de que Richard era quien poseía un arma e intentó agredir con la misma al oficial interviniente. Y a raíz de esa circunstancia se justifica el disparo por parte del oficial. Entonces, son dos momentos distintos y eso hay que tener en cuenta muy bien para poder establecer la responsabilidad de ambos. Van a reiterar en estos momentos la imputación a los policías. La imputación contra Jorge Ignacio Zárate Barreto en calidad de coautor por los hechos punibles de persecución de inocentes, simulación de hecho punible y por los hechos punibles de denuncia falsa, inducción a un subordinado a un hecho punible y frustración de la ejecución de la persecución y ejecución penal en carácter de autor. Eso con relación al comisario. Y imputación en contra de Johnny Osvaldo Orihuela por los hechos punibles de tentativa de homicidio y lesión grave en carácter de autor y persecución de inocentes y simulación de un hecho punible en carácter de coautor. Doctora, considerando que el arma se habría plantado en el vehículo, supuestamente de acuerdo al parte policial, también se encontraron 3 bolsitas con marihuana. El Ministerio Público llegó a solicitar que se haga alguna prueba toxicológica a la víctima y si existen dudas también con relación a ese punto. Sí, hemos solicitado, se le ha traído en ese momento a Richard sangre para los efectos de poder determinar y se han enviado ya esas muestras al Departamento de Laboratorio Forense para poder realizar el análisis respectivo. Doctora, ¿se conoce ya el origen del arma que presuntamente fue plantada por la policía? No, aún no. ¿Fue disparada esa arma o no? Tampoco sabemos. Es lo que acabo de aclarar, de que aún están pendientes un montón de trabajos y de resultados de pericias. Estamos en una etapa inicial del procedimiento, de la investigación. Entonces yo les pido un poco de paciencia, vamos a ir esclareciendo exactamente todo lo que ocurrió y nos queda todavía tener todos los resultados de todas las evidencias que fueron incautadas en su momento por el Ministerio Público. Doctor, con la imputación la Fiscalía también solicitó la detención de los 2 efectivos policiales. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva, el juzgado tendría que, ya en este momento es el juzgado de garantía número 6 de la capital, quien va a tomar intervención. La prisión es para ambos, Sergio, el pedido de prisión. Estaría llamando para la imposición de la medida solicitada. No, doctora, ¿cómo la agrupación solicita fiscalía? No especifique dónde. Doctora, ¿para los 2 en la prisión? Sí. Doctora, disculpe, en relación nuevamente al video, disculpe que insista, dígame, las imágenes que fueron trabajadas. La prisión es para los 2 Sí, policías. claro. ¿Qué le lleva? ¿Qué es lo que se observa? Se observa el momento de la aprehensión y se observa que él no estaba armado. Doctora, la imputación se basa en la testifical de personas que pudieron ver... Se basa en una suma de muchos elementos que están todos detallados y que posteriormente cada uno va a poder tener acceso a todo lo que se menciona en el acta de imputación. Pero todavía no se tiene un dictamen pericial que pueda ratificar, digamos, que esa arma haya sido la utilizada. No, es lo que acabo de responder. Aún no tenemos un dictamen pericial respecto a las armas. En torno a los otros efectivos policiales que llegaron a la escena donde se registró el hecho, ¿qué pasa con ellos? ¿Ellos también van a ser imputados o no? Y se va a analizar cada conducta de todos los que estuvieron involucrados en el hecho. ¿Ese vehículo podía haber sido movido de ese sitio o no, doctora? Y tendrían que haber avisado al Ministerio Público a los efectos de evitar justamente que se pueda dudar de todo el actuar posterior. El vehículo se llevó a la comisaría, eso también se visualiza en el video. Minutos después del hecho vienen a buscar el vehículo y se lleva a la comisaría. Sergio, si es que hay datos sobre esa supuesta droga que le fue plantada al joven Richard Pereira. Una duda particularmente. El vehículo de
de Richard, que fue obviamente abandonado ahí por la primera patrullera y luego regresan a buscarla, ¿eso es regular? ¿No hacía falta que una fiscal o un fiscal determine el levantamiento de esa evidencia? Le acabo de responder esa pregunta. El actuar, la verdad que puede ser llamativo. Ellos minutos después buscaron el vehículo y llevaron a la comisaría y nosotros ya intervenimos al día siguiente. O sea, yo personalmente al día siguiente recién pude tener acceso, el auto ya estaba en la comisaría. ¿Pero eso es correcto? ¿Deberían de actuar de esa manera los efectivos? ¿Hicieron bien en retirar sin comunicar al Ministerio Público? Y yo creo que es incorrecto el proceder. Bueno, de hecho, Doctora, por eso para fueron aclarar, imputados. sobre los tocos de marihuana, finalmente, ¿se va a hacer una pericia del vehículo de Richard o si se le implantó o no? Y eso es lo que todavía no sabemos. Vamos a ir determinando a lo largo de la investigación. Estamos empezando. Es lo que quiero que entiendan. Y todavía nos falta mucho por aclarar, pero por lo menos pudimos ya determinar la circunstancia exacta en la que ocurrió el momento de la aprehensión de Richard. ¿Cuál sería la expectativa de pena? No quiero hablar de eso en esta etapa todavía. Vamos a... ¿Lo que dice el código al respecto? Y son muchas penas distintas para cada uno. Habría concurso en el caso de los dos. ¿En base a la imputación dada por Así usted? mismo, y en base a la imputación hay concurso, pero estamos en una etapa en la que no quiero entrar en ese detalle. ¿Está? Muchas gracias. Bueno, Sergio. Bueno, así finaliza la conferencia de prensa. Reiteramos, los dos policías, Johnny Orihuela, el oficial, y el comisario Jorge Zárate de la comisaría cuarta, fueron imputados. Y la fiscal está reiterando de que los medios de prensa van a acceder al video. Sería ya el oficial por parte del Ministerio Público, prácticamente el video que se estuvo viralizando ya y difundiendo en varios medios de comunicación. Por Bueno, hay que varios decir cargos que fueron imputados. la fiscal Pamela Sí. Pérez cumplió con lo que había dicho en cuanto al procedimiento. Ella dijo que esperaría la revisión minuciosa de los videos o el video al cual tuvo acceso para posteriormente detallarlo y formular la imputación correspondiente. Porque la pregunta que se hacían familiares, compañeros de trabajo y también desde los medios de comunicación era por qué la Fiscalía todavía no estaba formulando imputación, ya que el Código Procesal Penal establece como requisito la existencia de indicios que sean suficientemente relevantes de tal manera a poder imputar a las personas que estén procesadas. Y así lo hizo. Y lo confirmó recientemente la fiscal del caso. Y hay que explicar también, Sergio, porque se le hacían preguntas acerca de si el procedimiento era regular o no de esta segunda visita al lugar donde ocurrió el hecho. Justamente la Fiscalía separa la imputación en dos etapas. La primera cuando ocurre la detención y se produce la herida, la lesión grave del joven Richard, y por eso precisamente ese imputado Johnny Osvaldo Orihuela, suboficial de policía, por los hechos punibles de tentativa de homicidio en grado de autor y también lesión grave en grado de autor. Y simulación, Ese sería el primer momento. simulación de hecho punible también. Ese sería ya el segundo momento. El segundo momento sería la persecución de inocente, simulación de hecho punible y también coacción. Frustración de la persecución penal. Denuncia falsa, ¿no? También denuncia falsa que ya sería para el comisario, en realidad el comisario Jorge Ignacio Zárate. En calidad de coautor. En calidad de Comisario. coautor. Frustración de la persecución y la ejecución penal, el comisario en calidad de autor. También inducción a un subordinado a la comisión de un hecho punible en calidad de autor, simulación de un hecho punible y denuncia falsa en calidad de coautor. Estos son los hechos que encontró el Ministerio Público para formular imputación contra estos dos uniformados. ¿Hay algo más que agregar, Sergio? Sí, lo resaltante es que en el video, según la fiscal, no se encontró, no se pudo observar si es que tenía un arma o no, que es lo que la policía estaba acusando a Richard. Richard De no tener un tenía y- arma, dijo en un determinado Sí, en el momento video, la no fiscal tenía. del caso. Eso Muy bien, confirmó ya de que no muchísimas tenía. Completo reporte, Sergio, Hasta muchas luego. gracias. Ahora hacemos una pausa, enseguida regresamos con más noticias.